Hare Krishna, muy buenas tardes, saludos a todos nuestros amigos y saludos a todos los Vaishnavas quienes están en casa. Estamos hoy en 26 de abril, domingo 26 de abril, y como ya es costumbre, estamos dedicando los domingos para hablar y estudiar acerca de la vida y algunas historias, incidentes con Srila Prabhupada, nuestro querido Srila Prabhupada, como parte de nuestro sadhana, como parte de nuestras actividades necesarias para la salud espiritual. Voy a acomodar algo aquí. Listo. Así que iniciamos, ¿cuánto? Hace un mes, creo, si no estoy mal, hace 5 fines de semana atrás que iniciamos con Domingo de Prabhupada, y como ustedes saben, estamos leyendo de el Néctar de Prabhupada. Este Néctar de Prabhupada fue escrito y compilado por el mismo discípulo de Prabhupada, quien escribe la biografía oficial de Srila Prabhupada. Aquí lo vamos a mostrar. Bueno, se ve al revés, pienso, pero Satsvarupa Das Goswami es el mismo discípulo de Srila Prabhupada quien escribió la biografía, fue quien compiló este libro, originalmente en inglés, y para nuestra buena fortuna traducido al español. Este discípulo de Srila Prabhupada, Satsvarupa Das Goswami, él trabajaba, cuando conoció a Prabhupada, él trabajaba en algo relacionado con el gobierno, y era uno de los pocos de ellos que no tenía una vida hippie, podríamos decirlo. Él sí tenía una vida un poco más normal, entre comillas, y Prabhupada estaba contento con él porque eso, tenía una vida un poco más ordenada, más en la bondad. Y Prabhupada lo animaba a que escribiera, y bueno, tiene una forma interesante y entretenida de relatar y de escribir. Él, Satsvarupa Das Goswami, recibió, vamos a ver en qué año fue en 1972. Porque estamos en 26 de abril, y el 6 de mayo, al menos en Panamá, no sé en otros países, pero al menos en Panamá, supongo que en todos los países cercanos, se celebrará el día de la aparición de la encarnación de Krishna como Narasimhadeva. Así que eso es el 6 del próximo mes, que si faltan entonces 10 días, ¿no? Porque faltan 4 para que termine este mes, más 6 de mayo. 6 de mayo es el día de la aparición de Narasimhadeva. Y ese mismo día, pero en 1972, fue el día en el que Satsvarupa Das Goswami recibe de Srila Prabhupada la iniciación como sannyasi, como swami. Entonces, en ese año 1972, Satsvarupa Das Goswami, junto con otros 3 chicos, reciben la iniciación, como pasaron de brahmacharis a sannyasi. Bueno, no todos eran brahmacharis, algunos eran grihastas, eran 4 ellos. Uno de ellos era Satsvarupa Das Goswami, hace 48 años, imagínense. Así que él es el escritor y el compilador de este libro. Shyamelis, Hare Krishna. Estamos en la octavilla de la 80ª. Qué mejor manera de llevarla. Sí, ¿no? Así tal cual. Qué mejor manera de ocupar nuestro tiempo y nuestra energía. El día de ayer escuchábamos una charla relacionada con las cualidades de una persona, y su santidad Dambantari Swami, él nos mencionaba cómo en la medida en la que cultivamos cualidades,
nos vamos volviendo más querido a Krishna. Esto aparece en el capítulo 12. Y todas esas cualidades, que el origen de esas cualidades es Krishna, el devoto adquiere esas cualidades por estar en contacto con Krishna, la fuente de ellas. Y una vez manifestadas en su persona, el devoto, la persona, el devoto o la devota, una vez manifiesta esas cualidades, en la medida en que va manifestándolas, también se va volviendo un representante de Krishna, ¿no? Si Krishna es la fuente de todas las cualidades, en la medida en la que nosotros las cultivamos, nos vamos volviendo un representante fiel o autorizado de Krishna. Y según nuestra familia, según nuestra tradición Vaishnava, la forma de cultivar esas cualidades es a través de estar en contacto con Krishna. Y porque hay otro método para cultivar las cualidades y sería sin Krishna, ¿no? O sea, la moralidad por sí sola. La moralidad en el sentido de ser una persona justa, ser una persona honesta, ser una persona cordial, amable, forma parte de la moralidad, ¿no? Srila Prabhupada nos enseña que esa moralidad, cuando es espiritualizada, cuando es conectada con Krishna, tiene una potencia mucho mayor y un sabor mucho más agradable. Y si bien es cierto, la moralidad en sí mismo, en la vida de una persona es grata, conectada con Krishna es mucho mejor y mucho más, ayer su santidad decía, sustentable. Ayer usaba él esa palabra, no sé si todos ustedes estaban presentes, pero él hablaba de una santidad sustentable, en el sentido de que si estamos en contacto con la fuente, siempre va a haber un flujo interminable de cualidades y un flujo interminable de fuerza para adquirir esas cualidades. Srila Prabhupada no era menos, no era menos que eso. Por supuesto que aparte de escribir todos los libros que escribió, también era un representante de Krishna en ese sentido, ¿no? Y muchas de sus cualidades se ponen de manifiesto en la vida diaria, como lo hemos estado diciendo todas estas semanas, domingo tras domingo, ¿no? Y para eso podemos recordar, nosotros esta mañana hablábamos un poco de lo siguiente. Recordábamos a San Francisco de Asís, y es algo que con algunos de ustedes yo lo he compartido. San Francisco de Asís, su historia es interesante. Él nace como en una familia aristocrática, podemos decir, y él decide que renunciar a su familia y a su vida para llevar una vida monástica. Y hoy en día los monjes franciscanos en realidad son muy disciplinados. Él formó una escuela que es muy disciplinada, muy estricta y muy dedicada. Hasta hoy en día los monjes franciscanos tienen una reputación muy buena en ese sentido. Y él a sus estudiantes, en algún momento ya cuando había formado todo un grupo, él a sus estudiantes les pedía, por favor, vayan y prediquen por todo el mundo. Vayan y lleven este mensaje, prediquen. Y si hace falta pueden hablar, decía él. Si ustedes creen que es necesario pueden decir una palabra, pero prediquen. En el sentido de que lo mismo, una persona que en su misma vida, en su mismo comportamiento, manifiesta las cualidades trascendentales de Dios en su vida, eso forma parte de la prédica o el ejemplo que una persona puede dar. Y Srila Prabhupada era así también, ¿no? En sus tratos, principalmente con sus discípulos, o en sus tratos con las personas quienes eran externas a su institución, en sus tratos, por ejemplo, con los papás de sus discípulos. Creo que el domingo anterior leímos, ahora me estoy recordando, que estaba yo leyendo un incidente y el teléfono se descargó y no pude terminar de leerlo.
La cuestión está aquí que hasta ahorita mismo estoy recordándome porque podíamos haberlo terminado. Ese pasatiempo, esa historia hablaba de eso justamente, cómo Srila Prabhupada, cada cosa que pedía de sus discípulos, él mismo la hacía, ¿no? Y manifestaba esa coherencia. Creo que acá lo tengo. Sí. Vamos a iniciar aquí. 5:40. Entonces iniciamos con esa... hay una máxima también de Srila Prabhupada, algunos de ustedes la conocerán y lo habrán leído. Prabhupada tenía varias frases, o aportó varias frases así como máximas, y una de ellas es: la pureza es la fuerza, dice Prabhupada. O sea, sí, una persona es fuerte en la medida en la que cultiva pureza. Pureza de intenciones, pureza de corazón, pureza de palabras. En la medida en la que cultiva su pureza, obtiene fuerza, decía Prabhupada. Y tal era la fuerza de Prabhupada, y fue la fuerza de Prabhupada, que a través de su pureza podía empujar a tantos de sus discípulos y discípulas, no haciéndolos firmar un contrato o pagándoles incluso, porque nadie le pagaba, pero tenía personas que estaban muy, muy rendidas a él. Y era por la fuerza, la pureza de su carácter, ¿no? Y por una de las cualidades que vamos a leer acá, ¿cómo se llama esto? La integridad y la coherencia en su personalidad. Vamos a leerlo. Su horario normal. Prabhupada seguía su propio horario y solo en ocasiones se desviaba de él. A las 11 o a las 11:30 de la mañana era la hora de su masaje. Pero si tenía invitados o estaba predicando, no se paraba para seguir su horario. O por la noche, él seguía hablando, especialmente en Bombay, con algún miembro vitalicio o abogado. Pero nunca fue caprichoso en cuestiones de tiempo, o caprichoso en dónde tenía que estar para servir a Krishna. Una vez, tras pasear media hora a lo largo de la playa en Juhu, el doctor Patel, uno de los amigos que se había unido a nuestra caminata, sugirió que regresáramos. Prabhupada miró su reloj y dijo que era demasiado pronto. La deidad de Radha Rasa Vihari no daría su audiencia hasta que pasara una hora más. El doctor Patel dijo: bueno, si usted regresa temprano, como es un devoto puro, Krishna puede abrir el altar más temprano. Pero Prabhupada dijo que no había que pensar de esa manera. No podemos cambiar el horario de las deidades para que sigan el nuestro. Él nunca se marchaba solo. Nunca se iba solo a ningún lugar. Nunca se le escuchó decir: bueno, me voy unos cuantos días, o me voy a resolver un asunto privado que tengo, o voy a tomarme unas vacaciones. No, todo se hacía siempre en el momento consciente de Krishna. Incluso en su soledad se le podía oír cuando traducía el Bhagavatam o cuando cantaba el mantra Hare Krishna en sus cuentas de japa. El silencio de su conciencia pura no podíamos entenderlo nosotros, pero había vislumbres de ello cuando a veces nos contaba un sueño que había tenido o nos revelaba algo que hubiera estado pensando en su soledad. Un momento. Raúl, ¿podrías hacerme el favor? Creo que este aparato va a necesitar otra vez un cargador. ¿Podrías conseguirme un cargador? Está ahí, entras a la habitación, en el escritorio, abre la gavetita y ahí está. Blanco. Gracias. En 1968, en Nueva York, tras quedarse hasta muy tarde por la noche, Prabhupada se levantó y viajó por la madrugada temprano a Boston. Allí escribió una carta a su presidente del templo en Nueva York.
Esa carta decía que no había sido capaz este presidente del templo de levantarse en la mañana para que Prabhupada partiera a Boston. Prabhupada dijo: no me alabes solamente, también haz lo que yo hago, dijo Prabhupada. Prabhupada siguió su horario de un modo considerablemente estricto. Podían golpearle los acontecimientos, noticias del ataque de alguna persona podían hacer que se pusiera muy serio, pero aún así, incluso con seriedad, seguiría su horario para tomar un baño, o seguiría su horario para comer prasada, o a menos que el hecho fuera muy grave, y entonces, por la ansiedad, no comía nada, o como en una ocasión, en que se quedó toda la noche preocupado por un discípulo líder que daba señales de desviación seria. Una vez le enseñaron las fotos a color del primer Ratha Yatra en Los Ángeles. Miró las fotos con placer trascendental durante horas y no recibió su masaje. La puntualidad era su factor fijo, con esas pequeñas excepciones en que nos enseñaba que había cosas más importantes que el mero horario. Él tampoco daba la imagen estereotipada de un hindú que siempre llega 2 horas tarde a cada encuentro. O bueno, a nosotros también nos pasa, no solo los hindúes. Prabhupada tenía la costumbre de mirar su reloj, y a veces cuando sus sirvientes no estaban listos para partir con él, vamos a conectarlo aquí porque no vaya a ser que se nos desconecte otra vez. Estoy haciendo aquí un arreglo técnico, pero parece que no funciona. A ver. Listo. Disculpen. No daba la imagen estereotipada de un hindú que siempre llega 2 horas tarde, o un latino, podemos poner entre paréntesis nosotros. Prabhupada tenía la costumbre de mirar su reloj, y a veces, cuando sus sirvientes no estaban listos para partir, salía de la habitación y se dirigía al auto que lo esperaba, dispuesto a dejar a todo el mundo atrás. Pero tampoco tenía la apariencia de una persona ordinaria que tiene sus pies y manos encadenados a seguir un horario impuesto que no le deja libertad. La Bhagavad Gita describe, entre comillas, los principios que regulan la libertad. Y Prabhupada estaba liberado, pero para enseñarnos a nosotros y para vivir del modo en que era más eficaz para cumplir su servicio, organizó cada minuto de sus 24 horas. Había un momento en la madrugada cuando el aire era más fresco y el vecindario estaba más tranquilo, que era mejor para darse un paseo para cantar yapa. Había un momento, de acuerdo al horario de las deidades, en que era mejor ir al altar para tomar su audiencia. Había un tiempo que era mejor para que los devotos se reunieran, un tiempo apropiado para comer y mantener la salud, y un tiempo razonable para responder cartas. Para reglamentar a sus hombres a que se levantaran temprano, él se levantó temprano. Predicó a sus invitados en los momentos que más les convenían a ellos. De esa manera, marcó un horario a sus actos trascendentales, no por el mero hecho de poner normas, sino para llevar a cabo su servicio a Krishna de la manera más eficiente. Y ese servicio era el más constante, el cual trataba de extender y solidificar su movimiento ISKCON en este mundo. Ya. Así que, en particular, se habla del horario en este caso. Hay una oración también para los 6 Goswamis
los seis Goswamis de Vrindavan, que eran discípulos de Chaitanya Mahaprabhu en 1500 y tanto. Y se describe hay una oración que tiene 8 versos que se llama Sat Goswami Astakam, y esta oración dice una de las líneas de que los 6 Goswamis tenían una cualidad de Sankhya Purvakam, y Sankhya Purvakam se refiere a que eran muy metódicos, principalmente en sus horarios, como hemos estado hablando del sadhana hace unos días, el sadhana, en su sadhana, en cuántas vueltas de japa canté hoy y cuántos minutos me tardo para cantar, cada una de esas cosas bien cronometradas, a qué hora me voy a dormir para a la misma hora despertar mañana, y ya sé que a tal hora de la mañana ya he terminado mis rondas, por ejemplo, mis japas. Y era una cualidad que estaba presente en los 6 Goswamis. Aquí la vemos también en Srila Prabhupada, y también la podemos observar en Bhaktivinoda Thakur, que es una de las cosas resaltantes, que es el maestro espiritual de Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati. El papá de Bhaktisiddhanta Saraswati es Bhaktivinoda Thakur. Él vivía en el 1850, él nació en el 1838, así que por ahí del 50 él ya estaba con sus deberes, trabajaba como juez en la corte, y se describe que tenía tantas ocupaciones y hacía algo similar a lo que Prabhupada, o más bien Prabhupada hacía algo similar a él, y era que él se iba a dormir como a las 8 de la noche y despertaba a las 10, no recuerdo ahora mismo el horario específico, pero era algo similar. Y durante la madrugada escribía libros también, Bhaktivinoda Thakur. Y era así muy de 8:15 a 8:45 tomaba una siesta, por ejemplo, todos los días en la mañana. Y era así, a cada cosa que tenía por hacer, la medía con su horario. Y es interesante porque podría parecer que un horario así monitoreado, podría parecer que uno no pierde libertad, ¿no? Como dices, perdón, pero ahorita tengo que ir a comer, y ya es hora de mi siesta, y ya es hora de responder mensajes. Podría parecer que te quita libertad, ¿no? Pero lo cierto es que, curiosamente, al ser actividades programadas, te da libertad. Es algo que uno tiene que llevarlo a cabo para darse cuenta. El no seguir un horario establecido nos hace perder libertad. El Gita habla de eso, y en este relato se mencionó. El Gita dice que hay principios que regulan la libertad, o en otras palabras, hay reglas para ser libre, pero es contradictorio porque cómo uno puede ser libre si está siguiendo reglas, ¿no? Pero lo cierto es que es así como funciona. A tal punto que imagínense que uno puede, y no son cosas tan fantásticas, solo que como hemos perdido la información de todo esto, resultan un tanto extrañas, ¿no? Pero uno, si organiza su horario, por ejemplo, uno tiene la posibilidad de, sabes, incluso en qué momento, cómo funciona tu cuerpo, para en qué momento vas al baño incluso, y así con todas las demás actividades, ¿no? Con más, creo que esta mañana hablábamos un poco de esto, siendo un poco más dueño de ti mismo, por lo tanto vives más libre, siendo un poco más dueño de tus actividades, eso te regala libertad, ¿no? O como ahora mismo con el cable que hace cuánto hablábamos de eso también, si cada cosa está en su lugar, sabes que cada cosa está en su lugar, y puedes, como ahora, no es que búscalo ahí por todos lados en la habitación. Entonces Prabhupada también manifestaba eso, de cómo cada cosa en su habitación o en el espacio en donde él estaba, cada cosa tenía su lugar específico. Y ¿cómo es ese dicho? Cada actividad en su momento y cada cosa en su lugar. Era así con Prabhupada. Y eso nos regala libertad, ¿no? Eso, como es modalidad de la bondad, eso nos regala libertad y
nos deja espacio, nos deja tiempo para otras actividades, ¿no? Así que la puntualidad de Prabhupada se menciona aquí. Y un dato interesante que hace rato lo mencionábamos aquí también en el templo, tengo algo aquí. Y para quienes vieron la película de Prabhupada o el documental, una de las cosas que ahí se menciona es que Prabhupada, a ver, para ponerlo en contexto, llegó un momento en el que tenía miles de discípulos, tenía más de 100, sobrepasó la cantidad de 100 templos, y los libros, por ejemplo, se editaban en Estados Unidos, pero se imprimían en Japón, y de Japón tenían que enviarlos para todos lados. Tenía un movimiento creciente en la India. Al mismo tiempo, como eran muchos, habían problemas en algunos lugares, y Prabhupada recibía la correspondencia de todos estos sitios, ¿no? Una propiedad nueva para comprar, un discípulo que tenía una pregunta así como: Prabhupada, ¿podemos ofrecer a las deidades naranjas en vez de limones? Cositas, preguntas así, venían en la correspondencia, a las cartas de Prabhupada. Interrogantes y asuntos mucho más serios, cosas legales. Y Prabhupada recibía cartas tras cartas todos los días. Y es curioso que él se fue del planeta y no dejó ninguna, ni siquiera una carta sin responder, decíamos la vez pasada. Si llegaba, digamos, si estaba aquí en Panamá y Prabhupada se fue hoy a Colombia, le llegaba aquí la carta y aquí se la mandaban para allá. Y a veces la carta iba siguiéndolo a Prabhupada, ¿no? Pero le llegaban las cartas. O si no, le calculaban si está en Colombia, pero sabían que iba después para Venezuela, se la mandaban a Venezuela y ya llegaba la carta. O había lugares en donde él se quedaba más tiempo prolongado y le mandaban las cartas allí. Había veces que demoraba para responder, por lo tanto. Pero imagínate que no quedó ninguna carta sin responder, ¿no? Y diferente tal vez a nosotros, porque la carta pues tienes que leerla y escribirla, ir a depositarla y tal, pero ahora con el WhatsApp solo escribes y ya está, ¿no? Y a veces pasa que, no sé si a todos nos pasa, pero a uno se le olvida mandar un mensaje, un texto que tengo por ahí. Y eso se debe a nuestra falta de organización del tiempo, que se menciona poco. Prabhupada en realidad lo menciona poco en sus libros, pero es una buena cualidad, la buena administración del tiempo, la buena distribución del tiempo. Otro detalle que se menciona es que Srila Prabhupada lo que exigía de sus alumnos, él realmente lo hacía, a pesar de que había cosas que no hacía falta que él las siguiera, pero para mostrárselo a ellos, él lo seguía. Vamos a leer este incidente. En esta ocasión Srila Prabhupada se encontraba en Mayapur, esto es en India. Un discípulo suyo vino de África con la intención de llevar a cabo muchas austeridades extremas en este santo lugar. En vez de vivir en el edificio donde estaban todos los demás devotos, este chico se instaló en un cobertizo cerca de un bananal. Se había comprobado que cantaba 120 vueltas de yapa al día, dormía solo 2 horas y de prasada solamente comía un bocado. Voy a leerlo otra vez. Se había comprobado que cantaba 120 vueltas de yapa al día, comía 2 horas y de prasada solo tomaba un bocado. Srila Prabhupada se enteró de la presencia del muchacho en este lugar, en Mayapur, pero al principio no dijo nada públicamente. Una mañana, cuando Prabhupada caminaba alrededor del estanque, un devoto se refirió a las últimas prácticas austeras que este chico de África estaba haciendo.
Algunos devotos estaban impresionados, pues conocían lo difícil que era cantar tantas rondas, tantas vueltas de japa y dormir y comer tan poco. Srila Prabhupada, dijo un devoto, Srila Prabhupada ahora está aumentando su canto y rechaza toda compañía, pues no quiere ocuparse en conversaciones frívolas, informó un chico, ¿no? Sí, dijo Prabhupada, evadiendo el tema. Sí, dijo Prabhupada. Ahora querrá irse a vivir al río. De manera evasiva, Prabhupada respondió eso. Sí, dijo el discípulo. Ahora dice que quiere vivir bajo un árbol en el río. Entonces Prabhupada reveló lo que estaba pensando, se detuvo y dijo: todo esto es una tontería. Agitó su mano como quitándole todo valor al esfuerzo del joven, como diciendo que, como haciendo un ademán con su mano, y dijo: en cuanto tú dices que yo quiero, eso es complacencia de los sentidos. ¿Cómo es esto que él quiere ir a vivir bajo un árbol? Todo esto es una tontería. Y cerró así su discurso acerca de su discípulo. Entrevista con Jagat Guru Swami. Esta mañana nosotros hablábamos yo hablaba el devoto puro. No sé si todos ustedes estaban, pero conforme vamos leyendo, nos encontramos con que el Maestro Espiritual y Krishna se complacen cuando damos lo mejor de nosotros, ¿no? Y lo interesante aquí es que puede ser que nosotros estemos dando lo mejor de nosotros y eso no complace todavía al Maestro Espiritual, como en este caso. Imaginémonos, si la Prabhupada pide a cada uno de sus discípulos y seguidores que si quieren formar parte de su institución como estudiantes espirituales, que canten un cierto número de yapas, de vueltas, ¿no? Y este chico cantaba por lo menos 10 veces eso que Prabhupada pidió, por lo menos unas 8 veces. Si Prabhupada ponía como un mínimo 16 vueltas, este chico cantaba por 8, ¿cuánto sería? 16 por 10 serían 160, así que algo así, por 8 veces, 7 veces más de lo que Prabhupada pedía, ¿no? Así que podríamos imaginar lo contento que estaría Prabhupada con alguien que no cantaba 16, sino que cantaba 120, ¿no? Y si ya hemos discutido en otras ocasiones como Prabhupada mismo dice en sus libros que la orden más importante para el discípulo es cantar el japa. Pero aquí vemos un chico que está cantando tantas vueltas de japa y Prabhupada le resta valor, en el sentido que dice, esto es una tontería, y lo llama de esa manera una tontería. Y hace algunos días, 3 semanas específicamente, leímos en la lectura de la mañana del Bhagavatam cómo Srila Prabhupada decía que el proceso del Bhakti tiene un aspecto defectuoso, o no un aspecto, sino más bien es posible que el practicante lleve a cabo un Bhakti defectuoso, decía Prabhupada en este texto, que era el texto 1, 2, 11, no recuerdo ahora, 1, 2, 9, algo así, del Bhagavatam. Y el proceso defectuoso significa imaginar que esto que estoy haciendo complace a mi maestro espiritual, complace a Krishna. Seguramente lo complace porque es tan grande lo que estoy haciendo. Son 120 vueltas de japa, pero aquí vemos al gurú que dice que no, que es una tontería, ¿no? Y eso es que se describe que servicio devocional significa seguir lo que alguien más me pidió. Eso es todo. Seguir la instrucción de alguien más. Y es aquí donde entra en juego otro pasatiempo que no está en este libro. Era el caso de 2 personas, 2 hindúes, que en una visita de Srila Prabhupada, esto fue en la India, y Prabhupada estaba en su habitación y mucha gente venía a verlo.
Y estas dos personas tenían mucho dinero. Y fueron con Srila Prabhupada y le dijeron, Srila Prabhupada, no eran sus discípulos, ¿no? Solamente eran dos personas que estaban interesadas en hablar con Prabhupada, porque él era un sadhu, un santo. Y fueron con Srila Prabhupada y dijeron, Prabhupada, Swamiji, hemos visto que usted tiene una presencia aquí en esta ciudad y nosotros queremos construir un templo para Krishna. Y Prabhupada dijo, wow, qué bien, adelante. Pero ellos le dijeron, pero nosotros queremos que usted nos lo pida. Y Prabhupada dijo, no, si ustedes quieren construir un templo para el Señor, está bien, construyanlo y luego nos lo regalan, dice Prabhupada. Y los chicos dijeron, no, por favor, Swamiji, si usted nos pide que construyamos un templo, de esa manera tendremos sus bendiciones y será mejor, dijeron ellos. Y Prabhupada dijo, no, si ustedes quieren construir un templo y regalárselo al movimiento de conciencia de Krishna, eso estará bien y lo aceptaremos, dijo Prabhupada. Al final no se construyó ningún templo, ¿no? Pero aquí el punto es que estos chicos conocían la magia y el poder que tiene el cumplirle tu palabra a un sadhu. O sea, no es lo mismo, y es lo mismo en el servicio devocional, no es lo mismo hacer una cosa monumental y traérsela al sadhu de regalo, como el chico de las 120 rondas. Y eso, debido a que el sadhu, debido a que el maestro espiritual no ha pedido eso, en un sentido no es servicio devocional. Pero cuando el sadhu dice, o el maestro espiritual dice, por favor ayúdame con esta cosita, entonces el discípulo viene y trae esa cosita mínima, aunque es nada comparada con el monumento al lado, a pesar de que es algo muy mínimo, esa acción mínima, ese es servicio devocional. Y por esa razón se llama servicio devocional. Prabhupada lo traduce como servicio devocional, que es Bhakti Yoga. Y Bhakti no solamente es devoción, sino que devoción amorosa. A veces Prabhupada lo traduce como el yoga del amor, ¿no? El amor a Dios. Porque el amor implica hacer algo por la otra persona, eso que la persona me pidió que hiciera, ¿no? Y a veces en nuestro intento, creo que a algunos nos ocurre, algunos más, otros menos, nuestro intento de querer agradar a esa persona, podemos construir un monumento pensando que la persona se va a dejar llevar por la grandeza, la opulencia de nuestra ofrenda, pero termina siendo el contrario, como en el caso de este chico con 120 vueltas de yapa. Así que la magia del servicio devocional estriba y está en el hecho de que alguien nos pide algo, y ese alguien es el maestro espiritual, o Krishna, o su representante. Y por el hecho de seguir la instrucción, seguir la orden, entonces se transmite esa magia, ¿no? Esa presencia de Krishna. Aún a pesar de que nuestra ofrenda puede ser de 120 vueltas, ¿no? Y por supuesto llega un momento en el que ya conocemos el deseo que está en el corazón del maestro, y sin que el maestro lo pida, voy y satisfago ese deseo, ¿no? Pero al principio al menos necesitamos seguir paso por paso, así tal cual como un niño de primaria va siguiendo cada cosita, y hacerlo por nuestra propia cuenta. Está la diferencia entre Karma Yoga y Bhakti Yoga. Karma Yoga es hacer mis actividades y ofrecerlas a Krishna. O sea, un karma mezclado con Bhakti. Karma, Misra Bhakti. Yo hago mis actividades y con mucho amor las ofrezco a Krishna. Y le digo a Prabhupada, Prabhupada, aquí está, te regalo un carro, qué sé yo, te regalo un templo. Y son mis actividades que yo las regalo con mucho amor a Krishna. Es amoroso también, ¿no? Se le llama Karma Misra Bhakti, o sea, un Bhakti mezclado con Karma. Pero ¿qué es Kevala Bhakti? Bhakti puro, Kevala. Kevala Bhakti es cuando la persona en cuestión hace su ofrenda con completo amor, pero esa ofrenda que específicamente le fue pedida, ¿no? Y en algunas ocasiones coinciden las dos. El maestro nos pide algo para lo que somos buenos, somos muy expertos, ¿no? Y coinciden las dos y podemos ofrecerla a Krishna.
En ocasiones se nos pide algo que no somos muy expertos y por el hecho de esforzarnos con la mejor calidad de nuestro esfuerzo, complacemos al maestro espiritual. Diferente a traer una ofrenda sí espontánea, pero una ofrenda que posiblemente el maestro no la esté necesitando. Es posible que el maestro está necesitando otro tipo de ofrendas. De todas maneras recibe nuestra ofrenda amorosa porque es su gracia hacia nosotros. Pero es una de las diferencias entre Bhakti Yoga puro, el Bhakti, Kevala Bhakti, y Karma Misra Bhakti, Bhakti mezclado con Karma, donde ofrezco lo que tengo, ofrezco cosas de mi trabajo a Krishna, y luego aquí ofrezco únicamente aquellas cosas que sé que a Krishna le gustan y que me fueron pedidas, ¿no? Y de esa manera, por esa razón, Prabhupada les decía a estos chicos que no voy a pedirles que construyan un templo, porque si yo les pido que construyan el templo y ustedes no lo terminan, dice Prabhupada, esa va a ser una ofensa por no haber cumplido la orden del maestro. Pero si ustedes lo terminan y me lo regalan, pues va a ser mejor, dice Prabhupada. Y ellos entendiendo ese mismo punto, que no es lo mismo regalar algo que no me lo han pedido. En cambio, si me lo piden y yo cumplo mi palabra con un sadhu, eso es completamente mágico. Y hay una historia en el Bhagavatam, eso está en el canto 8 más o menos, en donde Krishna, en una encarnación de Krishna, aparece como un brahmachari, y este brahmachari va donde un gran rey, y este rey, el brahmachari le dice: mi querido rey, quisiera pedirle algo muy humildemente, y el rey dice: por supuesto que sí, yo soy una persona que siempre da caridad a los renunciantes, y de hecho es deber de cualquier persona dar caridad a los renunciantes. Anteriormente funcionaba así. Y en esta historia, Prabhupada menciona algo muy interesante y el Bhagavatam menciona algo muy interesante. Y ahí se dice que se cita en esta historia, dentro de la historia se cita otra historia, como en una ocasión la Madre Tierra estaba hablando, conversando con alguien más, que no recuerdo estaba haciendo una oración a Krishna, la Madre Tierra, Bhumi. Y Bhumi, la Madre Tierra, que es una persona y que aparece en el Bhagavatam ciertas características de ella decía que no hay cosa que me duela más en el mundo, decía ella, no hay cosa que sea más doloroso para mí, dice ella, y es curioso porque está relacionado con lo de hoy. Ella dice: no hay cosa que sea más pesada para mí que las personas mentirosas en mí, sobre mi presencia, dice ella, ¿no? Y Prabhupada dice ahí que no hay cosa tan grave que duela más a la tierra que una personalidad doble o dual, o la hipocresía, o específicamente la mentira. Y es curioso porque, al menos a mí se me hace así, porque hoy en día pensamos, o muchas personas piensan, que la tierra está sufriendo porque hay plástico en el océano, está sufriendo porque los árboles son cortados. Sin embargo, esa es una visión un poquito o mucho superficial. Es como decir, los niños en África y las mujeres en África, pobrecitas, ellas no tienen acceso a un salón de belleza, entonces, ¿cómo se hace sentir eso, no? Uno podría, eso se llama Atmavan Manjate Yagat, de que uno se imagina que el otro sufre por lo mismo que yo sufriría, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay un aspecto externo de la tierra, que es el plástico en los océanos y los árboles que se cortan, pero esa es la parte como externa. Y la Madre Tierra en este incidente dice: no hay nada que me moleste y me duela más que las personas mentirosas caminando sobre mí. ¿Sí? Y esa mentira es una de las cualidades que vamos limpiando también con el paso del tiempo, y está relacionada con: si es doloroso para la Madre Tierra la mentira y la falsedad, es mucho más grave todavía mentir y falsear y quedarle mal, podríamos decir,
a un sadhu, a un santo, o al maestro espiritual. Y dado vuelta a ese concepto, cumplir nuestra palabra con el maestro espiritual, eso es la riqueza más grande que uno pueda tener. Y no poéticamente, sino que en realidad es... Ayer su santidad hablaba de la santidad, y cómo a pesar de que uno no perciba, uno no vea más que la cara, el rostro de los demás, pero en la medida en la que uno cultiva cualidades, eso se transmite a los demás. Y la cualidad de la veracidad es una cualidad muy poderosa, ¿no? Y más específicamente cuando logramos cumplir nuestra palabra con un sadhu, con un santo, con un Vaishnava de primera clase como el maestro espiritual, eso nos regala mucha fuerza espiritual. Cumplir mi palabra. Por esa razón, Srila Prabhupada, a todos aquellos quienes querían iniciarse con él no decía simplemente, sí, vengan, yo les voy a explicar todo este conocimiento. Él hacía que sus discípulos interesados prometan algo, ¿no? Porque en la medida en la que ellos cumplen esa promesa, a él, que es el maestro espiritual, por el simple hecho de seguir esa promesa, obtienen fuerza espiritual, ¿no? Que es diferente a seguir todo lo que Prabhupada dijo sin prometer que voy a seguir eso. Es aquí donde entra la mística de la promesa al momento de iniciarme en la familia devocional, ¿no? Que yo puedo seguir todas las normas sin habérselas prometido al sadhu, pero cuando se las prometo, doy mi palabra y hay toda una ceremonia al sadhu, hay una ceremonia en donde está Krishna presente y yo como persona, como individuo maduro, digo, yo prometo que voy a hacer esto, esto y esto, ¿no? Y pueden haber personas, lo interesante aquí es que pueden haber personas que hacen esas mismas actividades, pero sin haber hecho una promesa, por ejemplo. Pero al momento de comprometerme oficialmente, dar mi palabra y seguir esas actividades, recibo un Shakti, una energía que es muy poderosa. Todo eso está relacionado con la veracidad y nuestra palabra, decíamos, ¿no? Y lo iniciábamos diciendo por nuestro amigo devoto que cantaba 120 vueltas, que en realidad el sadhu no había pedido eso. El sadhu había pedido algo simple: cantar tanta ronda, ser amigable con los demás, ser una dama, ser un caballero y todo lo demás. Creo que podemos leer un incidente más, pero voy a checar si... María Isabel, saludos a usted también. Ella nos escucha desde Chile. Hare Krishna, no sé si es la primera vez que participa con nosotros, pero bienvenida. ¿Quién más anda por aquí? Mari García. Y Madre Amrita Ganga también anda por aquí. Kalavati, Hare Krishna, Madre Kalavati. Esto es hasta Uruapan. Hare Krishna. Saludos también a ustedes, gracias por su apreciación, Madre Kalavati. Y un comentario de Siamelis. Muy interesante, sí. Ok, seguimos. Algo similar, un incidente similar. ¿Qué dijo Srila Prabhupada sobre el kirtan y la música? Esta es una carta de 1976. Entrevista con Vishnugad Das. Prabhupada estaba presente durante un kirtan realizado por sus discípulos en el templo de Brooklyn. Sí, creo que es momento. Puedes pasarle este video de madre para que lo apaguemos también. Porque en realidad ya está fresco también. Sí. Ok. Prabhupada estaba presente. Este es un incidente muy interesante. Él estaba presente durante un kirtan realizado por sus discípulos en el templo de Brooklyn, en Nueva York. Para los devotos, la perfección de su canto
y de tocar instrumentos era tocar para el placer personal de Prabhupada. El devoto que tocaba el tambor había estado practicando para aprender toques más elaborados y estaba demostrando sus habilidades rápidas y complicadas en el kirtan, similar al devoto anterior. Pero Prabhupada paró la música y le dijo al cantante, que se llamaba Dhira Krishna Das, era mi tocayo, bueno, sin Krishna, ¿no? Y paró la música y al músico, y le dijo al músico que debía seguir al líder. Entonces comenzó de nuevo el kirtan, pero aquello volvió a suceder, y de nuevo Prabhupada paró el kirtan y le pidió al del tambor que nuevamente siguiera al líder. En otra ocasión, en Calcuta, Prabhupada dijo, entre comillas, el tambor no debe sonar más fuerte que la voz, dijo Prabhupada. Y aquí hay otro incidente de la música, pero vamos a comentar algo aquí. Similar al devoto anterior de las 120 vueltas, aquí encontramos a un discípulo que posiblemente estaba haciendo un buen intento por mejorar sus toques en el tambor, pero tal vez estaba perdiendo la atención del kirtan y estaba centrado en sus habilidades posiblemente. Y Prabhupada lo para en 2 ocasiones, a pesar de que el kirtan es lo más especial y todo, y Prabhupada se toma la molestia de decir, alto porque estás yendo mal. Y después se para otra vez y le dice, no, otra vez. Y a pesar de que el devoto no era que tocara mal, no es que Prabhupada lo estaba parando porque era mal músico, al contrario, ¿no? Debido a que él estaba tratando de hacer toques intrincados y más rápidos y elaborados, Prabhupada debido a eso paró al devoto en particular, ¿no? Y no era que el devoto era malo y por eso Prabhupada lo detuvo, sino que debido a que estaba tratando de eso, de ir más allá de donde se le había pedido, ¿no? Y al final comenta que el tambor no debe ir más fuerte que la voz, ¿no? A veces pasa, no sé si algunos de ustedes han participado en algún kirtan en donde hay 10 devotos y hay 8 pares de cártalos y no se escucha nada, solamente los y no se oye nada, ¿no? Más que los cártalos. O a veces hay 3 devotos y se siente como raro uno si está cantando y no hay cártalos. Parecería que Krishna no acepta la ofrenda si no hay cártalos. Krishna lo que quiere es escuchar nuestra voz, ¿no? Y a veces como que nos sentimos como que algo falta y tengo que tocar, pero en realidad lo más importante ahí es la voz, ¿no? En 1966, en Nueva York, tomamos en cuenta que el 66 era recién iniciando todo el movimiento, ¿no? Un joven llegó con un disco de un famoso músico de la India que tocaba cítara. Tan pronto como comenzó la música, Prabhupada se empezó a reír. ¿Le gusta esa música?, preguntó el muchacho a Prabhupada. Srila Prabhupada respondió, Vanessa, Hare Krishna, si no estoy mala, porque aparte veo tu foto, tocabas el piano, ¿no? Porque me acuerdo, porque estamos hablando de la música ahorita. Vanessa en Aguascalientes, si no estoy mal, sí, aquí aparece un pianito. Sí. Y Madhu Gopal Prabhu, Hare Krishna. Y María Isabel dice que bueno, hasta hoy empezó. Bienvenida entonces. ¿Le gusta esta música?, preguntó el muchacho. Y Prabhupada respondió, eso es música para complacencia de los sentidos, dijo Prabhupada. El muchacho se sintió herido y dijo, ¿qué quiere decir? Eso lo tocan en los templos de la India. No, dijo Prabhupada, insistió. Eso es música para la complacencia de los sentidos. Y ese músico simplemente es un comerciante. El joven entonces replicó, bueno, usted también era antes un comerciante, ¿no? Prabhupada se rió y exclamó, bueno, como antes yo andaba desnudo, ¿significa que ahora tengo que andar sin ropa también?, preguntó. Y el chico dijo, bueno,
Y si este músico quisiera volverse devoto de Krishna, eso sería, si él quisiera venir estaría perfecto, dijo Prabhupada, sería muy bueno. Pero esa música es para complacencia de los sentidos, dijo Prabhupada. Terminó el incidente. Entrevista con Umapati Das. En el sentido de que, creo que no se apagó el este. ¿Podemos apagarlo? Gracias. En el sentido de que, como lo acabamos de decir, cuando se nos pide un servicio, una actividad, y cuando lo hacemos para complacer a la persona a quien nos lo pidió, entonces es más trascendental. Mientras no sea así, y claro, hay devotos y personas quienes son músicos, como Vanessa, supongo que sigue tocando el piano Vanessa, y si no estoy equivocado. Pero bueno, claro, hay devotos quienes son músicos y ofrecen esa música a Krishna en el Kirtan, y eso ya no es complacencia de los sentidos. Aquí Prabhupada se refiere a la música comercial en sí. Y es un punto interesante porque cuando lo hablábamos, creo que fue el domingo anterior, que decíamos como, si nosotros tenemos los ojos suficientemente entrenados, podremos darnos cuenta de que, o algunas personas, voy a decirlo así mejor, algunas personas consideran que ciertas cosas como son de la India, entonces van a calzar con nosotros, ¿no? Hace unos días lo decíamos con el tema del hinduismo en el Bhagavatam. Entonces este chico dijo, bueno, pero esta es música de la India, ¿no? Entonces seguramente es trascendental, ¿no? Y lo cierto es que no es así, ¿no? O me recuerdo algunos amigos que estaban tomando la conciencia de Krishna y su casa ahora era así como una embajada de la India. Muy lindo, sí, ¿no? Pero en su espíritu, por querer ser más devotos de Krishna, entonces ahora tenían todo era como un pequeño India, no era en Panamá, sino era en otro país. Entonces los cojines de la sala y la mesa, el comedor, los cositos donde pone los vasos y los platos, en el sincero intento de pensar que esto me vuelve más devoto de Krishna, ¿no? Y lo cierto es que, como en el caso de la música, y eso ocurre también con algunos mantras que pueden estar ahí en la red, en el internet, que pueden estar grabados, ¿no?, con música y los mismos instrumentos que Prabhupada acostumbraba a usar, pero la magia ahí no está en los instrumentos, sino en la conciencia del músico quien está tocando, ¿no? Y sí, hay mucha música en el comercio que es grabada con los mismos instrumentos. Y lo mismo, ahora dándole vuelta al concepto, uno puede hacer un kirtan con cualquier instrumento y ese instrumento es válido para hacer el kirtan, porque también puede darse la otra impresión de que el kirtan debe hacerse siempre con cártalos, no tengo unos en mano, pero cártalos, o el tambor, que aquí tenemos una mridanga, o un armonio. Y podría dar la impresión de que kirtan solamente es con esos instrumentos, ¿no? Ahí está. El kirtan se puede hacer con cualquier cantidad de instrumentos, porque lo importante del kirtan es la conciencia de quien está cantando, ¿no? Sigo tocando, dice Vanessa, porque estudió la carrera. Ya hice sigo a mitad. Interesante tu reflexión que nos compartes, gracias. Aún así es un servicio que hago para Krishna. Es tu Karma Misra Bhakti, no solamente Karma Yoga, Vanessa. Karma Yoga ya es más abajo todavía, pero cuando se hace para Krishna es Karma Misra Bhakti. Y mientras vamos purificándonos y vas siguiendo tu proceso, dejará de ser Karma Misra Bhakti, será Bhakti puro, ¿no?, con tus habilidades con el piano, ¿no? Porque si no podría darse la otra, el caso de que alguien que, como en tu caso, que estudió música, podría pensar que justo lo que estoy diciendo, como yo estudié música comercial, entonces nunca mi música va a ser trascendental, ¿no? No sé si vas por allí, pero podría dar esa impresión de que como yo estudié música comercial en la universidad, podría dar la impresión de que nunca va a ser trascendental mi servicio como músico o como música.
Pero si bien es cierto, al principio es karma, misra, bhakti, lo que te gusta hacer se lo ofreces al Señor. Más adelante, por supuesto, que puede volverse un kevala bhakti, un bhakti completamente puro. Pero claro, es así como funciona el sistema de lo que nos gusta y lo que nos apasiona, ofrecerlo al Señor en un espíritu de karma misra, de un bhakti mezclado con el karma que nos gusta. Y ya después el bhakti yoga es que ya no pensamos si nos gusta o no nos gusta tal actividad, sino nada más extraemos placer de complacerlo al Señor. Y gracias por esa reflexión de que es más placentero tocar kirtan que tocar otra cosa. Eso es interesante. Yo compartía la historia hace unos días del señor que, este chico que en 1960 y tanto, él contaba que su mamá iba todos los días volviendo del trabajo con una máquina de escribir a la casa y decía, me dolía la cabeza escuchar esa máquina todos los días. Pero el mismo chico dice, pero cuando yo iba al templo del Swamiji y lo escuchaba escribir en la máquina, yo sabía que él estaba escribiendo para Dios, dice. Y me encantaba sentarme afuera de su ventana a escucharlo, decía. Y lo mismo pasa con el kirtan, lo mismo pasa con el prasam, lo hemos hablado otros días. Lo mismo pasa con las cosas de las que hablamos. No sé, algunos de ustedes quienes tienen un trabajo y tienen una vida social, conviven con personas que no son Vaishnavas en el día a día. Y algunos tienen esa experiencia, ¿no? De que sí, estoy con mis amigos, pero no puedo salir tanto con ellos porque después me aburro de que de lo mismo se habla. Y algunos devotos que viven en casa tienen esa experiencia también, de que si bien es cierto, me gusta estar con mis amigos del trabajo o de la escuela, pero llega un momento en el que me canso de hablar de lo mismo con ellos, algunos dicen. Y lo mismo con el kirtan, lo mismo con el prasad, que no es... El prasad tiene un sabor distinto, así como el kirtan tiene un sabor distinto. Y eso es por la conciencia con la cual se hace, ¿no? Y la conciencia, para que vayamos sintetizando hoy, para que vayamos finalizando, la conciencia, la mejor conciencia que podemos ir cultivando es que aquello que estamos haciendo es para complacer a alguien más, ¿no? Y en la medida en la que vamos avanzando nos damos cuenta de que ese alguien más es el maestro espiritual y ese maestro espiritual va a recibir todas mis ofrendas, ¿no? Siempre dentro de un marco, por supuesto, porque no es que pueda ofrecer cualquier tontería al maestro espiritual, no la va a aceptar, ¿no? Pero dentro de un marco, el marco de la bondad, el maestro espiritual acepta nuestras ofrendas, ¿no? Sin embargo, a pesar de que él acepta nuestro servicio, él tiene ciertos pedidos que son muy explícitos, ¿no? Hay ciertas actividades que si logramos descubrir cuáles son, ese maestro espiritual va a estar más complacido porque son prioridades, esa es la palabra. Son cosas prioritarias para la misión del maestro espiritual. Porque el maestro espiritual no es solamente un señor que está ahí sentado esperando a recibir servicio de todos, sino que él tiene una misión y aquellos de sus discípulos lo ayudan a complacer la misión porque su misión es complacer a su maestro espiritual, ¿no? Entonces, a pesar de que podemos ofrecer muchas cosas al maestro espiritual, cuando logramos descubrir que él tiene ciertas prioridades y ayudamos a esas prioridades, eso se vuelve más potente todavía. Eso en relación a servicio devocional amoroso. Indira, había un comentario de Indira que a mí se me estaba escapando. Prabhupada, posicionado de un nivel muy elevado, muy auténtico, nos transmite ese conocimiento, esa experiencia en los libros. Así mismo es. Su conciencia estaba mucho más adelante, estaba en Krishna siempre. Corazón, Hare Krishna, saludos a la señora Corazón, que nos acompaña hoy. En los Vedas se dice que el sonido es el primer elemento de la creación material. Dios es el origen del sonido y Dios es una persona eternamente. Por eso Prabhupada insistía en que la gente cantase el nombre trascendental y personal de Dios, Hare Krishna, así mismo, el sonido. Por esa razón necesitamos prestar muy buena atención a escuchar las palabras del maestro espiritual y, como lo hemos estado haciendo los domingos, estudiar ciertos incidentes del maestro espiritual para que nuestro acercamiento a él, nuestro acercamiento a Krishna, sea cada vez más inteligente
y sea cada vez más productivo y sea cada vez más placentero para el maestro espiritual y ese acercamiento a él sea cada vez más satisfactorio para nosotros. Y concluimos con esto, concluimos con la pequeña historia. Prabhupada diciendo, un mosquito que anda rondando ahí al rey, está súper cerca del rey, pero no le está dando felicidad ni placer, al contrario, le está creando problemas. Así que similarmente nosotros podemos acercarnos o a Krishna, o a los Vaishnavas, o al maestro espiritual, pero estar cerca del maestro espiritual no es garantía de que ya estamos complaciéndole, como un mosquito que andaba aquí ahorita, sino que necesitamos también aprender después de que nos aprendimos a acercar a través del canto, como dice Indira, también podemos descubrir y aprender, ya que estamos cerca, cómo complacer de la mejor manera a ese maestro espiritual para que nuestro avance sea más potente. Y así no creamos un problema como el mosquito, sino que creamos una ayuda para el maestro espiritual. Eso es lo que consiste el Vapu, seguir al maestro espiritual en su instrucción y no tanto en su persona física. Creo que he leído todos los comentarios el día de hoy. Generalmente, como de costumbre, 1 hora se pasa rápido, así que vamos a dejar hasta aquí. Mañana lunes continuamos con el tercer capítulo hoy del Srimad Bhagavatam. Esperamos que todos pasen feliz noche hoy. Muchas gracias por su muy buena compañía y asociación desde su casa. Y nuestros saludos y reverencias a todos. Jaya Srila Prabhupada, Hare Krishna.